Estoy compartiendo, afortunadamente ahora el Meet nos anuncia que sí estás compartiendo, no hace falta preguntar, ¿me están viendo? No, no me están viendo, etcétera. Bien, voy a retomar una frase que me quedó de cuando leía la introducción al psicoanálisis de Freud y en general en Freud, y dijo, he sido un mal guía, eso dice, en plena publicación, en pleno libro, escrito. Pero bueno, voy a seguir. Un libro gordo, 400 páginas. Bueno, también yo puedo ser un mal guía. Y entonces ahora lo que quiero es darles una intuición de un Heidegger total, total, para que ustedes digan, he pasado 6 meses con Heidegger, pero en clases de 3 horas a la semana. Y francamente entiendo el sistema de Heidegger y por el resto de los siglos Heidegger va a ser un ismo que es posible de seguir. Se llama existencialismo, ¿no? Entonces, en el existencialismo con Heidegger se da este hecho. No importa cuánto no sepamos del hombre, del mundo, de las cosas, existen intuiciones llamadas ismos que perduran y nos convencen de que son verdad. Son la verdad y funcionan. Es posible para uno tener una intuición del ser. Hay otros ismos que son teísmo, ateísmo, materialismo, idealismo, empirismo, etcétera. En el fondo tiene un contenido de verdad. Se aplica también a una estupenda introducción a la filosofía, introducirse a la filosofía como el arte, que nos narran historias, pero hay una intuición del ser ahí. Y sobre todo los pintores dicen, bueno, yo hago pintura, hago arte conceptual y pongo un calcetín ahí, un calcetín antiguo, y con ello muestro al ser como es. Entonces Heidegger está usando mucho esto de tener una intuición segura, es un iluminado, es un místico, indudablemente, pero un místico en sentido amplio, mira el ser. Y entonces todo lo describe en el sentido de la intuición, ismo, mística, existencialismo. La existencia es la esencia del hombre. No hay ninguna esencia, sino que su esencia es su existencia, es decir, su libertad para elegir precisamente su esencia. Bien, pero acabo de decir que voy a recapitular todos estos capítulos eh, que dan el meollo de Heidegger y lo voy a hacer tratando de leer, porque puedo ser un mal guía y me dicen, "Pucha, entre Orosa, Blackham y no sé, ya no me entiendo. Lo que yo quiero es que alguien me diga cómo leer exactamente a Heidegger y nada más que Heidegger. Bueno, ahí está. Vamos a retroceder un poco porque ahora vamos a leer los capítulos 38 y 39 para ver cómo Heidegger clasifica o bueno, estudia con un análisis que llama existenciario ontológico. Existenciario se opone a existencial. El existencial es lo que cada uno de nosotros interpreta en la vida misma, en el campo de batalla, en el partido mismo, en la cancha misma. En cambio, existenciario es un científico, si es que seguimos sosteniendo que la filosofía es científica, pese a todo, con todas sus paradojas. Y entonces la existencia inauténtica para Heidegger empieza con hablar del ser cotidiano, del ahí y la caída del ser ahí. Estoy yendo un poco atrás, pero voy a ir muy rápido para mostrarles esto que tiene que ser rápido. En la existencia cotidiana, ahí están las habladurías, un
un apartado 35 en Heidegger que habla de la sociedad en general que tiene estos defectos o basa su ser sociedad en las habladurías. Estamos hablando de la sociedad que todos nosotros detestamos. ¿Por qué? Porque somos intelectuales y nos hemos dedicado a la filosofía, porque no queremos simplemente ganar dinero y caer en esta sociedad superficial, mediocre, discriminadora, que usa prensa amarilla, roja, en fin, cada uno de ustedes puede describir a la mala sociedad sin que sea una sociedad así opresora o muy dramática o asesina, en fin, simplemente hablar de su mediocridad. Pero dejemos a Heidegger. Lo, él expone el fenómeno con las habladurías. La sociedad inauténtica, la que no elige el ser para la muerte y no elige la nada, y la visión del ser desde el, ya hemos visto, desde la imposibilidad, desde el absurdo, hace habladurías. Ahí están las habladurías. Y es delicioso ver cómo una de las plumas más grandes, como Heidegger, habla de este fenómeno de las habladurías. Sabemos que la habladuría es un término despectivo. Él empieza diciendo no es despectivo y así lo va a decir siempre. Es un análisis científico el que estoy haciendo. Por lo tanto, en la ciencia y solo en la ciencia, el ladrón es bello. El asesino es maravilloso porque uno lo está viendo desde el punto de vista científico para comprenderlo. Pero tarde o temprano, claro, las habladurías son lo que más detesta Heidegger y Heidegger, ya que ha cifrado el pecado original en caer en las habladurías, en el fondo le va a dar un matiz sumamente despectivo a las habladurías como caracterización de la sociedad de su tiempo. Estamos hablando de 1927, le habrá empezado a pensar todo esto en 1920. Uf, es el meollo de la segunda revolución industrial, la que nos da vida, y es un horror de avance tecnológico, pero también de superficialidad, mediocridad, discriminación, etcétera, etcétera. ¿Qué más caracteriza a esta sociedad? No vamos a ver los parágrafos, simplemente vamos a seguir los temas que estudia Heidegger, aunque usted no crea, un filósofo estudia las habladurías. Un chisme mediocre, superficial, bueno, me faltan las palabras, pero para eso está Heidegger, ¿no? Quizás él mismo diría, a mí también me faltan las palabras para expresar la mediocridad y el asco que siento frente a esta sociedad. Las habladurías. Bajamos, encontramos la avidez de novedades. La sociedad en esa época y en la nuestra, claro, tiene avidez de novedades, se nutre de novedades, etcétera. Me contento con decirles que la prosa de Heidegger es magnífica, realmente magnífica, y uno disfruta, ríe, y bueno, en alguna parte los intelectuales somos, somos Somos pues amantes de sentirnos superiores a el resto de los mortales. Y ese es nuestro premio. El resto de los mortales harán grandes habladurías, el resto de los mortales habrán grandes dineros, se dedicarán a la linda vida, la belle époque, todo lo que quieran, ¿no? Es inmenso el panorama en que pueden ustedes eh, eh,
Es inmenso el panorama que pueden armar para ver esta sociedad con la que estamos disconformes y siempre ha sido así desde Sócrates. Sócrates sale y dice, a ver, usted sabe lo que es la belleza, empieza con la mayéutica, pregunta por la sociedad superficial. El primer descubrimiento quizás del filósofo no ha sido ver que tenemos un asombro porque el mundo exista, sino porque la gente sea tan mediocre, tan superficial, tiene avidez de novedades. ¿Qué otro tema? Lo bueno de esta exposición es que vamos directamente a la lectura y a recomendarles qué es lo que tienen que leer. Ya saben cómo leer a Heidegger. Es rebuscado, si es muy rebuscado, pase, pase, pase. Ya no me interesa. Usted tiene 100 años, lo siento. Un 10% de su libro ha llegado. Ya. Exageramos, quizás un 20%. Y me he saltado, ¿no? La tecnología nos ayuda, pero también nos deja fregadísimos. A ver dónde estoy. Estoy mal. 192. Por alguna razón, en esta sofisticada edición que no permite hacer nada, que pide permisos, es una maravilla que el texto esté escaneado, porque si no, yo hubiera tenido que escanear mi texto y mandárselos ahí. Pero igual hubiera sido lo mismo, ¿no? Para esta educación virtual. Entonces vamos a 195. 192. ¿Qué otro término emplea Heidegger para caracterizar a la sociedad mediocre? La ambigüedad, ahí está. Me vienen términos como quizás ustedes hayan oído hablar. José Ingenieros en la Argentina escribió El hombre mediocre. Mansilla, nuestro Mansilla, no se cansa de explicar a la sociedad mediocre boliviana desde una herencia de la escuela de Frankfurt, fíjense. En la ambigüedad resulta que todo el mundo entiende que todo está bien y a la vez eso es ambiguo con que todo está mal. Es una interpretación que no vale nada. La conversación que yo tengo con esa persona no vale nada. La calidad de vida de esa persona que habla no vale nada, etcétera, pero nada en el sentido de la nada vulgar. No es la nada sofisticada que va a manejar Heidegger para captar el ser. No, no es el ser la nada, sino la ambigüedad, las habladurías, la avidez de novedades, en fin. Imagino que Heidegger habrá dicho, tengo tanta furia contra esta sociedad que podría poner más, pero se ha medido en caracterizar a la sociedad con esos tres términos. Habladurías, avidez de novedades, la ambigüedad. El ser inauténtico, el ser que piensa que tiene una esencia. La esencia está lanzada ahí en el mundo burgués, ¿ya? El mundo burgués, ya saben que burgués no significa tener dinero, sino burgués significa sociedad que le da a una esencia patentada y que lo hace uno a uno, parte del uno. Todos son lo mismo. Entonces, no importa que usted grite, etcétera, pero usted está identificado con el uno, ¿no? Familia, posición social, trabajo, disfrutar de las ventajas tecnológicas, en fin,
la existencia está hecha. Bueno, ahí tiene una descripción de la sociedad mediocre, de la sociedad superficial, discriminadora, semicorrupta, eh, la sociedad que no está con lo que pensamos que es el ser, ¿no? La sociedad que no estudiaría filosofía, aunque hay filósofos que lo hacen por esnovismo y son justamente parte de las habladurías, de todo ello. Entonces lean todo esto, es maravilloso. Bien, todo esto lo he hecho para ir justamente de atrás adelante y no estar saltando. Es cierto, como digo, puedo tener muchos defectos, como diría Freud, pero Heidegger también los tiene. No, los tiene. Les voy a mostrar un defecto de Heidegger. He trabajado muy bien en esta clase porque me interesa, estoy escribiendo sobre eso. Aquí en la ambigüedad, que insisto, no vamos a ver en detalle porque no nos interesa ya tanto caracterizar la sociedad mediocre. En un párrafo dice, ahora bien, vean mi cursor, yo no puedo subrayar aquí porque es edición con permisos, ¿no? No tenemos permiso para subrayar. Dice, las habladurías y la avidez de novedades curan con su ambigüedad, pero emplea la palabra curan. Y resulta que el análisis de la cura, la definición y todo el tratamiento existenciario en los términos de Heidegger recién viene. Y entonces, ¿por qué me utiliza la palabra si usted no la ha definido antes? Entonces, en eso de ser mal guía, todos caemos, ¿no? Hay que ser honestos, pero hay un no sé qué que tiene Heidegger que fue exitoso. Uno escribe bien, tiene dotes, es un mismo eterno, lo que quieran, eso suficiente. Pero además, qué sé yo, es alemán y todo lo que es alemán es bueno. Eh, en fin, los defectos pasan porque el lector también es defectuoso y acepta todo lo que le dan, por fingir que está entendiendo al ser, etc. Hay mediocridad también en Heidegger y mediocridad en nosotros, ¿correcto? Sin ofender a nadie. Habla de la cura y nosotros vamos a ver la cura ahora. La cura, la caída y el estado de yecto. Bien, entonces voy a hacer los textos escogidos o los subrayados escogidos para que vean que es Heidegger el que habla y no yo, no Oroz. El término que no expresa ninguna valoración negativa pretende significar esto. El ser ahí es inmediata y regularmente cabe el mundo de que se cura. Este absorberse en tiene por lo regular el carácter del ser perdido en la publicidad del uno. Ahí está. Me gustaría hacer a mí un subrayado aquí, pero no puedo porque no tengo permisos y porque Heidegger será muy celoso, estará en la tumba diciendo, no, 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 si quieren mi libro, cómprenlo, en lugar de difundirlo. Cuando quiera difundirlo completamente gratis, ya va a pasar de moda completamente. La caída es caer en el uno, en la esencia burguesa que se supone auténtica, pero según Heidegger y el existencialismo no lo es. Entonces la caída tiene una primera noción. ¿Correcto? Caer en el uno, la esencia burguesa. Usted tiene que estudiar, casarse, tener familia, buscar prestigio social, ascender en la escala social, etcétera. Por si acaso asistir a iglesia, por si tiene que pensar en el más allá, etcétera, etcétera.
tiene que refugiarse en la liviandad y la mediocridad y la discriminación moderada, es cierto, pero al final eso es cierto. Y ahí está. Esa es la caída, caer en el uno. ¿Correcto? Bien, ya sabemos la caída. Darse una esencia que uno no tiene. Violar el principio básico del existencialismo. El hombre no tiene esencia y como la esencia se construye a base del ser del mundo o del ser en cuanto tal, resulta que el ser en cuanto tal no hay, ni el ser del mundo no hay, no en el sentido de que no haya, sino en el sentido de que no hay su sentido ni su valor. Todo es absurdo, todo es nada y el mundo está ahí porque le da la gana y esa gana no me da a mí. No quiero hacer más afirmaciones. Ahora vamos a ver, yendo hacia atrás, lo que he subrayado y dice, está implícita ya en el ser con otro en cuanto yecto, ser uno con otro en el mundo. La primera vez que utiliza la palabra yecto, aquí Heidegger, está ser uno con otro en un mundo. Es una definición, yo subrayo en mi versión escrita. Entonces, yo he puesto, he puesto pues un compartir pantalla y les he mandado justamente la mejor definición de yecto que encuentro porque Heidegger es tan confusa. Enseguida vamos a hablar lo rebuscado que es Heidegger, lo complicado y lo mediocre que es el mismo Heidegger. ¿Correcto? Entonces, les he pasado a su pantalla. Tengo tengo muchas ventanas. Aquí está. Vamos a hacer el share. Buscando el yecto, ¿por qué? Porque no se entiende en Heidegger, claramente no dice yecto, por favor, Martín, la palabra yecto tiene un mar de significados etimológicos en el, muchos de ellos, bueno, en las enciclopedias Google, ¿no? Google no es un autor, sino Google es desgraciadamente una colección de los autores que estamos leyendo, ¿no? Justamente estamos sacando a Heidegger de Google, eso es. Yecto y proyecto. Se busca mucho la noción de yecto en la palabra proyecto y así la trabaja Heidegger, no la trabaja del todo a mi satisfacción, pero aquí hay una definición que a mí me gusta. El hombre se encuentra como yecto, entre comillas, o arrojado en lo que percibe como el mundo. Y esto es estar arrojado, eso es. Estar botado a un mundo sin saber por qué ni para qué. El para ya implica una teleología, implica valores, implica para qué, significa una finalidad, un deseo, una pulsión, una voluntad que se satisfaría con un valor, pero no hay el para qué, no hay el valor, etcétera, el viejo mundo absurdo de Heidegger. Al final Heidegger, como ustedes pueden ver, se reduce en una trivialidad. El mundo es absurdo. Entonces, ya tiene la definición de yecto. Vean que soy un profesor diligente, y vamos a seguir haciendo nuestro Heidegger. Vuelvo entonces al texto Ser y Tiempo, ahí.
revisando, entonces tenemos que la caída es caída, como dice su nombre. Ya sé que Heidegger, sí, caída no significa despectivo, no es un pecado, no es nada. Primero dice no, 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 no. ¿Por qué? Porque él está inventando la humanidad otra vez. Está describiendo todo lo que pasa con su intuición ísmica de existencialismo. Cada ismo, cada ideología, si se quiere, porque ideología ahora se utiliza no solo en decir ideología política, sino ideología religiosa. Ideología, bueno, ideología religiosa o religión, ¿no? Es panteísta, teísta, son ismos. Y también ateísmo, ismo. Todos ellos botan todo el bollo de la existencia, incluido yo y el mundo, en una intuición segura que funciona. Pero Heidegger está haciendo su ismo, solo va a decir que funciona una sola, el existencialismo, con sus buenos y sus malos. Los buenos son los auténticos, los malos los inauténticos. Bien, el estado decaído nos lleva siempre por el estado de yecto, de botado este mundo, ¿verdad? Como esto ya lo hemos leído, voy a ir rápido y voy a ir a esto. Convertido ya de este modo en tentación para sí mismo, tentación, arriba dicho, la posibilidad de interpretado o de perderse en el uno, de caer en la falta de base, quiere decir esto, el ser ahí se está deparando a sí mismo la constante tentación de la caída. La caída es caer en el uno. En el interpretado se supone que todos estamos interpretados, todos estamos bien, todos estamos cool, como diría el slang, estamos en el uno, protegidos en el uno. ¿Por qué yo hago todo esto? Porque todos lo hacen. Pero no tiene usted personalidad. Todos hacen lo que yo hago, o yo hago lo que todos hacen. Tentación. En su estado decaído, las habladurías y la ambigüedad, el tenerlo visto y tenerlo comprendido todo, constituyen la presunción de que el estado de abierto del ser ahí, así disponible y dominante, podría garantizar al ser ahí la seguridad, la genuinidad y plenitud de todas las posibilidades del ser. Ahí está. La caída en la seguridad. Tener un sentido del mundo, una concepción del mundo, segura, feliz, posible, fácil incluso. ¿Correcto? Haga dinero y será feliz, etcétera. Bien, entonces la caída es caída en esta esencia espuria e inventada, que no es. Entonces, creo que soy muy claro y luego termina diciendo, la presunción de que tiene el uno de alimentar y dirigir la plena y auténtica vida, el uno aquí es la esencia burguesa una que nos unifica y nos da ya un papel en esta vida.
aporta al ser ahí un aquietamiento para el que todo es de la mejor manera y al que le están francas todas las puertas. El candente en el mundo es para sí mismo en cuanto tentador, al par aquietador. Bueno, ahí está. La caída. Y por eso la caída tiene un sentido despectivo, ¿no? Pero en el fondo, para Heidegger, porque de todos modos la sociedad mediocre también tiene su versión de que la sociedad es mediocre. Hay una sociedad más mediocre que el hombre que habla dentro de la sociedad mediocre sobre la sociedad mediocre. Siempre hay un mediocre más mediocre que el otro mediocre. Bien, vayamos entonces a este párrafo que es muy importante y lo voy a hacer rápido. Los fenómenos señalados de la tentación, el aquietamiento, el extrañamiento y el enredarse en sí mismo caracterizan la específica forma del ser de la caída. Ahí está, la tentación, hay un aquietamiento, entre comillas, me está adormeciendo para que yo no intuya la autenticidad, la muerte, la insignificancia de todo, la imposibilidad de todo, el absurdo de todo, la angustia. Me aquietan. El extrañamiento, extrañarse en el ser, pero bueno, de algún modo fingirse como uno seguro en la interpretación, bueno, etcétera. No repito más. El enredarse a sí mismo, la caída. Llamamos a este estado de movimiento del ser ahí en su ser peculiar el derrumbamiento. Ahí está. La esencia falsa del ser humano, que en realidad no es esencia, se derrumba. Y aquí Heidegger va a la noción número 2 de la caída. La caída es darse cuenta que la esencia burguesa no funciona y uno se derrumba. Uno que ya estaba angustiándose pero quería aquietarse, uno se derrumba. Leo, el ser ahí se derrumba de sí mismo en sí mismo en la falta de base y no ser de la cotidianidad impropia. Nos derrumbamos, pero este derrumbamiento les resulta oculto por obra del público estado de interpretado, dado que resulta interpretado como exaltación y vida concreta. ¿Ya? No vamos a ver exaltación y vida concreta, pero uno se derrumba. Al final uno termina en la angustia. Aunque hay cínicos que nunca se angustian o no dicen que se angustian, pero su existencia es mediocre y falta de calidad de vida que dice profesar, ¿no? Entonces, el derrumbamiento lleva a una noción ya de Heidegger que él no aclara, ¿no? La caída, en principio es caída en el pecado, pero luego la caída es darse cuenta del pecado y entonces estar ahí, estoy en la nada, estoy en el absurdo, estar en la existencia inauténtica. Bien, entonces, esa es la noción número 2 de la caída. Y claro, ya saben, la caída, como dije en la anterior clase, revela términos teológicos. Y los términos teológicos le están dando a Heidegger dos cosas. Uno, recuperar su tradición teólogo, su tradición de teólogo, su formación de teólogo, su vocación de teólogo, y luego disfrazar su tradición de teólogo, y luego, esto en segundo término, darle la profundidad del ser a su elección de la existencia inauténtica, como si de la nueva religión se tratara, sin ser religión. El ateísmo franco, en fin. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa divina y es que no hay Dios. Eso es. Solo hay una cosa que no se derrumba y es precisamente que todo se derrumba. Solo hay una cosa que se interpreta y es que nada tiene interpretación. Solo hay algo que vale y es que este mundo no debería existir.
y solo hay algo que vale, es vivir como si este mundo no debería existir en cada acto de vida que tengo, ¿correcto? Entonces es maravilloso que Heidegger ponga todo esto. Él no se da cuenta que está pasando de una definición negativa, o sea, despectiva de la caída a una positiva. Pero, como les dije, el filósofo encuentra una beta y con una beta el nuevo minero, aunque sea un simple filósofo pedestre como Rosa, tiene el derecho pues de seguir, ¿no? Sobre todo si tiene 100 años más. Y vean cómo claramente se le señala y les dije, Heidegger podría ser más claro. Tal vez en su momento no hubiera podido hacerlo, ¿no? Pero todo esto lo decimos por didáctica, no por criticar al tipo, ¿no? Bien, ya hemos visto algunos otros temas. Aquí habla ya entonces, la visión nocturna del ser ahí, ver las cosas en el absurdo, etc. Tiene toda una serie de parrafadas y las hace por vena literaria, ¿no? No olviden que es un iluminado, es un buen escritor, pero escribe y luego ustedes tienen que emplear 10 veces más de tiempo para una cosa que él ha escrito en una intuición de fuego, ¿correcto? No se olviden, no vuelvan a admirar a Heidegger, admírense a ustedes mismos por entenderlo. Eso es lo que les puedo aconsejar. Y luego por continuar su faena. Bien, llegamos entonces a la famosa cura, la cura, porque es uno de los temas más heideggerianos, aunque les puedo decir que ya hemos terminado. En la angustia uno se da cuenta de la autenticidad porque la intuición burguesa del ser es falsa, tarde o temprano uno se da cuenta de que es falsa, le han dado gato por liebre, no funciona. Y uno se da cuenta que no hay ningún sentido. Eso sí funciona. Y es el ismo que pone toda su fuerza. Ahora, si alguien insiste en que la vida burguesa es linda, bueno, le polemizará pues a Heidegger y dirá, lo burgués es lo mejor, pero nadie ha hecho eso porque da vergüenza, ¿no? Me gusta la vida fácil. Bueno, o lo han hecho, pero lo han hecho de un modo muy disfrazado, ¿no? Los empiristas, los filósofos ingleses dirán nomás, pues está bien, la vida está bien, me gusta el dinero. No quiere decir que sea un plástico, pero en realidad soy burgués, ya, ¿correcto? Bueno, entonces Heidegger ya tiene todo hecho. El mundo es absurdo, no tiene nada de sentido, ni ser ni valor, etc. Pero aquí Heidegger alarga el libro y es lo que tienen que saber para leer un libro. ¿Cuándo se está alargando? Cuando ya saben lo que es el libro. Técnicas para leer muchos libros. Heidegger ha leído muchos libros, pero no ha leído ni la mitad de lo que la historia de la filosofía ha producido, ¿no? No conoce bien a Hegel, no conoce a Russell y por lo tanto nos da derecho a que nosotros tal vez no vayamos a conocer tan bien a Heidegger, a no ser que se quieran especializar. Hay que avanzar rápido, la vida no basta para leer tantos libros, ¿no? Son millones de libros. Bien, entonces, oh, vamos a seguir con la cura. Les he puesto en una toma de pantalla que la cura es el cuidado o la preocupación, como traducen muchos autores,
que quieren evitar lo que ya es jerga heideggeriana. Tiene tal cantidad de términos que llega un momento en que molesta, y en este momento sí vamos a decir que molesta. Lo que quiere Heidegger probar es que la cura, con ese nombre raro, cura, ¿qué es cura? O sea, el cuidado, la preocupación es la esencia del ser humano, siendo que no tiene esencia. Y esa esencia es la libertad, el estar preocupándose por existir humanamente. Y todo el mundo le va a decir, pero señora Heidegger, todo el mundo sabe que el ser humano está preocupado, por Dios. Hasta una hormiga está preocupada por conseguir un poco de azúcar, de alimento para su colonia. Todos se preocupan. Un perro está preocupado por conseguir su hueso. Una abeja se preocupa por el polen. Un hombre está preocupado por conseguir el sustento para vivir, una casa, una habitación, una vivienda donde estar. Uno está preocupado por enrolarse a su sociedad y conseguir un puesto en ella, por dejar la gran preocupación, dejar su descendencia, tema que jamás toca Heidegger, no tenía el menor toque de, de reproductor o de progenitor o de padre, no, para nada. Entonces, entonces, pero Heidegger dice, yo estoy describiendo ontológicamente. Según mi nuevo ismo, que con todo derecho es el nihilismo existencialista, nada tiene sentido, yo veo las cosas de diferente modo y como todo ismo tiene el derecho de anular a todos los ismos de la historia de la humanidad y luego tener una intuición que funciona del ser, me veo obligado a decir que la preocupación o la cura es el ser provisional del Dasein, del ser ahí. Es lo mismo que el pintor. Dice, yo voy a pintar las mismas cosas de la realidad, etcétera. Las nubes, un paisaje, un bodegón, unos objetos en una sala, pero tal como son en sí mismas. Heidegger va a decir, yo voy a describir al ser humano tal como es en sí mismo. Y va a describir lo mismo que hace el ser humano cotidiano, comer, levantarse, vestirse, hablar con los otros, etcétera, pero proponiendo en su estilo literario la intuición ísmica del existencialismo. Iba a decir, el ser humano es cuidado, preocupación, cuidarse de, o lo que él llama cura. Y nos va a dar una jerga larga hasta que nosotros nos cansemos. Y lamentablemente es un término para el que no tenemos tiempo y vamos a tener que llegar a lo que hemos anunciado, el número 40. Ya saben cómo leer. Entonces, llegamos a la angustia. Después de la cura por la angustia, que ya hemos visto, el absorberse dentro del uno y cabe el mundo, les he mandado ya una captura de pantalla para que vean que la preposición cabe es antigua y significa cerca de. Ya, Caos la toma así, la dejamos. El absorberse dentro del uno y cabe, o sea, cerca del mundo, de que se cura, todavía no he definido la cura, pero ya habla de la cura, hace patente una especie de fuga del ser ahí ante sí mismo como poder sí mismo propio. Ya otra vez, resulta que cuando uno se fuga, tiene angustia, pues tiene angustia, se está fugando de lo único que puede protegerlo. El hecho de que el ser es angustia
en el sentido, no nos protegemos, pero es el ser. El ser siempre vale, siempre vale. Ustedes pueden imaginar que la filosofía va a avanzar hasta que se diga que realmente el ser no vale. En Heidegger el ser vale siendo angustia. Lo único que vale es que nada vale, pero vale. Y entonces en una fuga hay angustia. La angustia es la fuga del ser auténtico. La primera definición de angustia, estoy recapitulando. Voy a ordenar. Déjenme buscar mis anotaciones. Bien, la angustia es fugarse de la situación original que es angustia. Ya lo hemos visto en la anterior clase, pero quiero recapitular para que vean que estoy leyendo. Hay una parte en que distingue entre temor y angustia. Es demasiada complicación. Lo siento, Martín, vamos a pasarte. Entonces, cuando empieza a hablar, vamos a ir directamente a lo que angustia, que hemos visto en la anterior clase. He avanzado mucho, he prometido ahora ser directo con los textos. Lo que angustia no es esto ni aquello, pero tampoco todo lo ante los ojos. Ante los ojos son los entes que existen, pero no son del carácter del ser ahí, que se pregunta por el ser, que al que le duele el ser, etcétera, etcétera. Junto con una suma, sino la posibilidad de algo a la mano en general, es decir, el mundo mismo. Pasada la angustia, suele decir el habla cotidiana, no era realmente nada. No la toma en serio, ¿verdad? Voy a ver quién quiere. ¿Alguien más quiere introducirse a la clase? Ya. El habla cotidiana se endereza a un curarse y un hablar de lo a la mano. Aquello ante que se angustia la angustia no es nada. Empieza a jugar con la nada. De lo a la mano dentro del mundo. Pero este nada de lo a la mano, otra vez nada, de lo único que comprende el habla cotidiana del ver en torno no es una total nada, no es nada. Está a punto de decir, de nos angustiamos de la nada de sentido del mundo. Eso es. Si escribo en un pizarrón, y lo vamos a hacer la próxima clase, en un esquema de media página, el existencialismo, lo hacemos. La verdad es igual a la nada y igual, diferente a tal, y uno entiende perfectamente. Y uno resume y sintetiza toda esta jerga de prosa, buena prosa en un momento, estoy seguro, pero a la vez una prosa defectuosa porque es una tortura para el que lee y para el que enseña, ¿no? Ya saben, al que tienen que admirar verdaderamente no es al que escribe, sino al que entiende, ustedes, al que lee. Y ahí está. La nada de lo a la mano se funda en el algo más original, en el mundo. Este es empero esencial y ontológicamente inherente al ser ahí en cuanto el ser en el mundo. Si según esto se destaca como el antequé de la angustia, la nada, ahí está, es decir, el mundo en cuanto tal, ahí está diciendo, el mundo en cuanto tal es la nada y es el antequé me angustia. Más claro, algo. Ello quiere decir esto, aquello ante que se angustia, la angustia, es el mismo ser en el mundo. A tal punto la angustia es ontológica que revela el ser, como un ismo que revela el ser,
que Heidegger ya no dice el hombre se angustia, no, la angustia se angustia. La angustia es lo único que vale. La angustia es el nirvana. Entonces, el ser es angustia, etc. Del mismo modo que tarde o temprano ahora decimos que los hombres francamente captan algo objetivo en sus intuiciones más profundas. Por ejemplo, si yo veo un color como el rojo, no vamos a decir pues que el rojo está en la cosa, porque la percepción siempre cambia la cualidad objetiva. En primer lugar, los ojos nos dan las cosas en perspectiva, ¿verdad? Desde lejos se ve más chiquito, desde cerca más grande. Ahora, el objeto en sí es grande o es pequeño. Hay un cambio, pero no vamos a discutir esto. Hay una base objetiva para lo que percibo con los ojos. Y cuando me angustio, el mundo no será pues ese sentimiento de angustia, porque el sentimiento es sentimiento, ¿no? Pero hay algo absurdo, irracional, y me faltan los términos, en el propio mundo. El mundo, el ser es angustia, es nada de sentido, es insignificancia, es imposibilidad para ver, para emplear los términos de Heidegger. Vamos a ir arriba. Vean mi cursor. El mundo tiene el carácter de una absoluta insignificatividad. La totalidad de conformidad de lo a la mano y lo ante los ojos descubierta dentro del mundo carece en cuanto tal de toda importancia. En la angustia no hace frente a tal o cual ente con que cupiera guardar una conformidad como amenazador. No hay nada amenazador como si la angustia fuera una fiera y hay que eliminar la fiera, o un acreedor al que hay que pagarle. No, no, no. Bueno, eso ya lo sabemos, Martín, ¿no? Ya lo sabemos. Todo insignificatividad y no importancia. Para eso tenemos a un Blackham que nos reducimos, se nos dice, pero es obviamente que la angustia revela algo objetivo. El ojo ve rojo y hay algo de rojo, aunque no tan rojo como se ve, pero hay algo de rojo en el objeto. Uno se angustia, hay pues la angustia, no tan sentimiento, pero tampoco es que sea puro invento del ser humano la angustia. En este caso, el Dasein, el ser ahí, no está inventando la verdad como cuando hacemos las esencias fingidas de la sociedad burguesa y de la sociedad incluso científica, ¿por qué no decirlo? Y al final pasan a ser parte de una existencia inauténtica. Toda existencia que no vea el absurdo es inauténtica. Entonces, en este caso, cuando vemos la angustia es parte del ser. Y aquí está. Insignificatividad de lo intramundano, etc. La absoluta insignificatividad que se denuncia en el nada y en el ninguna parte, otra vez viene en el nada, pero ya sabemos que es la nada. Bueno, aquí lo ha dicho. La nada, el mundo en cuanto tal, es aquello ante que se tiene angustia. El angustiarse abre original y directamente al mundo como mundo. Ahí está. Pueden guardar esto en sus cuadernos. Pero señor Heidegger, usted está haciendo esto para revelar lo que es el ser. Ay, perdón, pero ya ha llegado. La angustia nos da exactamente la visión, la apertura original, para emplear sus palabras, y directa al mundo, al ser. Bien, entonces ya tenemos la angustia. Vamos a la definición de la cura. No vamos a repetir porque hay muchas repeticiones. Ya hemos repetido la angustia. Por favor, tenga la amabilidad de angustiarse, si voy a tener que decirle. ¿Cómo uno se angustia? Uy, ha pasado la época, etcétera, tendré que empezar
a pensar como algo amenazador, a ver mis problemas económicos, sociales, mis problemas psicológicos. No, 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 no. Ustedes entren nomás al ser y busquen el sentido. ¿Qué es el ser? A ver, la ciencia me dice esto, la sociología me dice esto. La sociología, la psicología me dicen que hay una esencia, sobre todo burguesa, que ser es nacer, educarse, tener familia, luego crear la propia familia, destacarse en la sociedad. Todo eso no vale nada, no tiene ningún sentido. Y luego la ciencia me dice, hay un átomo, pero ese átomo al final no significa nada, porque ¿qué es el átomo? Me quedo con el absurdo y ahí está, me angustio. Licenciado, Es muy fácil angustiarse, licenciado, ¿no? Es muy importante que ahora participemos. Adelante, por favor. ¿cómo está, licenciado? Buenas tardes. Quería hacer una consultita, em, para un poco entender mejor este concepto de angustia. Es como que, por ejemplo, me puse a pensar en todo esto que pasó con el COVID, ¿no es cierto? Y como que muchas personas han desarrollado así como muchos temas psicológicos, otras es como que han dejado, digamos, su estilo de vida anterior y han pasado a tener un estilo de vida más sencillo, porque como que esta situación del COVID les ha replanteado, ¿no? Su existencia. Entonces me pregunto si la angustia va por ese lado o es más así como simplemente angustia ante simplemente el hecho de existir o de la existencia misma, digamos, de la vida, del universo, de por qué hay algo y no hay nada, no sé. Sí, ya lo hemos dicho. Es bueno que lo pregunte, pero justamente he dicho, ¿cómo angustiarse? Es mi manera de decirles cómo lograr una intuición genuina, existencialista-ismo del ser. Por un lado es feo, pero por otro lado es muy rico, eso es lo que estoy. Vean, tienen que intuir cómo Heidegger se angustia. Y no Heidegger, sino con la mayoría de la humanidad intelectual en el siglo XX y no todavía en el siglo XXI. ¿Cómo se angustia? No es la pandemia, es una cuestión de virus y se soluciona. Pero la pandemia puede relacionarnos con que el mundo no es aquel mundo protector donde Dios nos va a dar un sentido y justamente una esencia burguesa. No, sino que no hay Dios, no hay burguesía, no hay esencia burguesa y eso nos angustia. ¿Correcto? Entonces hay una relación con la, la, la angustia existencialista y la pandemia, porque del absurdo puede provenir esa pandemia, ¿no? Si la pandemia es total, bueno, los religiosos van a tener que admitir que Dios ha muerto. Y bueno, volvemos a Nietzsche. Y un antecedente claro del existencialismo es Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, la razón ha muerto, el ser inteligible ha muerto. Entonces viene la finitud y todo lo de Heidegger. Es muy clara la respuesta. Entonces, juguemos la respuesta a la pregunta. Como digo, yo puedo resumir a Heidegger en una media página, ¿ya? Y lo vamos a hacer. Pero me encanta que participe. Vamos a seguir haciéndolo. Terminamos entonces con la definición de cura en Heidegger. Ya tiene transfras. El ante qué de la angustia es el ser en el mundo en cuanto tal. Uy, qué lindo. Bien, ahí está Heidegger. Y pasamos a la definición de la cura. La cura es el cuidado. En un principio, lo mismo que la caída es caída en el uno, en las habladurías, etcétera, también es la caída en la conciencia que nos dice tienes que ser auténtico. La caída es también en el derrumbamiento o la autenticidad. Y por lo tanto, el curarse también es doble. Curarse para la burguesía y curarse para el ser auténtico. Entonces, mantengan eso. Es inevitable esta ambigüedad en Heidegger, porque yo no veo cómo la redactaría mejor que él, por así decirlo.
Entonces vamos a ir a la definición de la cura. 213. Habla tanto de la cura como esencia del Dasein que él está interesado en saber lo que es el ser y él va a caer, por así decirlo, en tentarse por el ismo, cuando él ha denunciado tanto el ismo. El ismo no es el ser, el idealismo no es el ser, el materialismo no es el ser. Ah, pero el existencialismo sí es el ser, sí. Y entonces quiere definir al ser humano, y al definir al ser humano lo hace siempre con el mundo, es inevitable para toda filosofía, y lo va a definir como absurdo, con un cuidado que es doble. El cuidado que hay en la existencia burguesa y el cuidado que hay en la existencia auténtica. Hacer todas las cosas que siempre hago, pero sabiendo que soy un ser para la muerte, un ser angustiado, un ser en temor, y etcétera. Así que la intención es definir al hombre. El hombre es cura. Señoras y señores, resulta que desde Aristóteles, donde era un animal racional, hasta Descartes, donde era una res extensa, hasta el empirismo, donde era un ser experimentante, experimentador, hasta el utilitarismo, donde era un ser utilitario para buscando la utilidad, o hasta Marx, donde era un homo faber, o hasta Nietzsche, donde era un homo voluntad de poder. Resulta que ahora se va a definir al hombre. El hombre es cura. La formal totalidad existenciaria del todo estructural ontológico del ser ahí tiene que resumirse por donde en la siguiente estructura. El ser del ser ahí quiere decir preserse ya en el mundo como ser cabe los entes que hacen frente dentro del mundo. Este ser es lo que constituye en conclusión el significado del término cura, que se emplea en esta su acepción puramente ontológico-existenciaria. Ahí está. ¿Qué es la cura? Preserse ya en el mundo, ser la posibilidad que nos abre a la libertad de tener que fabricar nuestra propia esencia, como si fuera que el resto de la tarea de la creación Dios nos ha endilgado a nosotros, pero sin ningún aliciente, porque la esencia que vayamos a crear en el fondo no vale, los valores que vayamos a valer, a pretender hacer valer no van a valer. Un precepto, el proyecto, la libertad, eso es lo que es la cura. Y bueno, eso es lo que Heidegger nos da por una definición. Al final yo me descargo leyendo a Heidegger y no es perfecto. ¿Qué es la cura, señor Heidegger? Ahí está. El preserse en el mundo, y para eso utilizamos también lo que hemos hecho foto de captura. Y entonces vamos a tener también una cura. La cura es el proyecto, proyectar y hacerse, o sea, cuidarse. Lo que todos traducen como cuidado, o algunos que ya no aguantan tanto los rebuscados de Heidegger le ponen preocupación. ¿No? He visto muchas exposiciones de Heidegger. El hombre se preocupa, se cuida, está alerta en alguna actividad, que al final vienen a ser los instintos humanos, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay la cura 2. La cura en principio es un proyecto que puede ser el auténtico o el inauténtico, el burgués o el existencialista. Ya lo de burgués saben que es invento mío, pero viene como anillo al dedo porque conozco muy bien a Sartre y sobre todo él se estrellaba contra la inmunda existencia burguesa que empieza por la clase media hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En fin,
Bueno, el preserse como ser relativamente al ser peculiar poder ser reside la condición, bueno, en él reside la condición ontológica existenciaria de la posibilidad de ser libre para posibilidades existenciales propias. El poder ser es aquello por mor de lo cual el ser ahí es en cada caso como es fácticamente. Mas en tanto este mismo ser relativamente al poder ser resulta determinado por la libertad, también puede ser, también puede el ser ahí conducirse contra su voluntad relativamente a sus posibilidades. Puede ser impropiamente y fácticamente es inmediata y regularmente de este modo. No se llega a empuñar el por mor de qué, por mor significa por amor de qué propio. La proyección del poder sí mismo es abandonada a la disposición del uno. Ahí está. El curarse es un curarse auténtico o inauténtico. Ya hemos repetido demasiado todo esto, ¿no? Yo creo que cada uno puede inventar su propia manera de exponer y les voy a pedir en su examen, expóngame el sentido de Heidegger en una o dos páginas. Van a tener que, como si usted les explicara ya a sus alumnos o sus parientes, y harían una ponencia. Y tiene que ser muy claro, porque es una beta que hemos hallado y que Heidegger fue el descubridor, pero los otros mineros, los otros que siguen la beta, pueden hacerlo mejor, más redondo. ¿No? La beta sigue, el autor Heidegger muere, pero la beta sigue. En el pertencimiento, por ende, el sé en todos los casos al sí mismo en el sentido de uno mismo. Y vean la parrafada rebuscada de Heidegger. La cura es el preserse, el ser libre. No llega a decir Heidegger es el cuidado, la preocupación, pero los otros autores lo hacen, ¿no? Lo hace Blackham, la cura o el cuidado, lo hace Regis Jolivet, que es otro autor que les he propuesto. Ya vamos a ver alguna bibliografía complementaria. El ocuparse de la cotidianidad. Entonces, ahí está la definición de cura. La cura 2. Y hemos terminado el libro. Eso es. La cura había sido el intento de Heidegger de dar la esencia del mundo. El famoso pintor catalán Antoni Tàpies dijo, yo pinto las cosas, cualquier cosa, pero tal como es en sí mismo. No sé cómo lo hace el arte, pero así es. Heidegger va a decir, yo veo un ser humano, lo voy a ver de lejos, me voy a alejar de todo prejuicio, como dice la fenomenología, y con el poder de que el ismo intuye el ser, y todo hombre tiene una intuición del ser que le guía toda su vida y le da autoridad para discutir y para encarar esta vida, el ismo revela, con ese ismo que es nuevo, porque yo soy Heidegger, soy un genio, un creador, voy a describir al hombre y describo una estupidez. El hombre se preocupa, pero tiene la intuición básica de que está en un horizonte existencialista. Se preocupa en un mundo en el cual está yecto, lanzado, abandonado, arrojado, etc. Y eso es lo que hace algo maravilloso. Voy a leerles un párrafo más que me parece mucho porque me revela también a Sartre en la 2212. Es algo formidable. Lamentablemente los docentes se dedican a leer a Heidegger y lo saben bien, pero no pasan de repetir a Heidegger. Y yo, la verdad, les enseño, no quiero quedarme en Heidegger, ¿no? Quiero ir más allá. Pero ahí está, miren cómo lo hace. La página 212 se dice, es antes bien la expresión fenoménica de la constitución originalmente total del ser. Ahí, dicho de otra manera, el existir es siempre fáctico. ¿Qué significa fáctico? Significa hecho. Y el hecho es un hecho que no tiene explicación.
En epistemología se dice primero los hechos y luego las explicaciones, las teorías. Hay un hecho, ¿no? Hay un hecho y entonces la ciencia trata de explicarlo. Pero resulta que el mundo es hecho nomás, no hay ya la explicación, no hay la teoría del mundo. La existencialidad es determinada esencialmente por la facticidad. Es un hecho. ¿Por qué existe este mundo? No tiene ninguna razón de ser, no debería haber. Lo siento. Como dicen algunas personas, usted no puede hacer esto. Lo estoy haciendo. Esto no debería haber, está ahí. Esto es fáctico, 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 y el hombre está siempre presiendo, preserse para darle un sentido a eso fáctico, un sentido que es solamente una interpretación existencial y ahora existenciaria de ese hombre. ¿No? Luego Heidegger trata de unir el proyecto al yecto. Yecto está lanzado al pro, darle un proyecto a ese yecto. Ya que me han votado aquí, decidiré pues para qué sirvo. Le voy a dar un proyecto a este mi acto de estar yecto, a esta facticidad, a esta hechicidad, mera hechicidad. Heidegger en La náusea, en la famosa novela, dice, todo es gratuito, nada tiene razón. Y al intuir lo gratuito, un buen filósofo empieza a experimentar la náusea o la angustia. O sea, el hecho de que la angustia es objetiva. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo funciona la cosa como anillo al dedo. Bien, y con eso yo leo a Heidegger, espero haber sido un guía excelente. En el número 42 tienen el famoso texto sobre la cura, por el cual Heidegger inventa su terminología de cura, ¿no? Pero no lo vamos a ver aquí. Luego hay una cantidad de parágrafos que para muchos comentaristas resultan superfluos, por no decir los malos, etcétera. Y luego viene pues el tratamiento de la verdad que ya hemos leído, ¿no? Ya hemos leído. Eh, en otras partes habla de la cotidianidad y luego viene la muerte, que viene después. Entonces, después de lo que hemos leído no es tan malo, pero hay material que también uno no quisiera tener que leer, pero van a tener que leer si quieren especializarse, hasta que la próxima clase vamos a llegar al parágrafo 83, el final del libro, donde se nos dice que no se ha avanzado nada en la investigación del ser. Y paradójicamente tenemos ya una teoría bien cerradita de lo que es el ser. Cuando se muera, ustedes van a poder decir, bueno, antes de morir yo he leído a Heidegger y Heidegger me ha dicho esto. Ah, eso era. Si soy heideggeriano, eso es. ¿Ah? Como dicen los filósofos, y siempre digo yo, en los momentos de muerte no necesitan morirse físicamente, pero cuando estén bien maduritos van a decir, lo que he vivido es el ser, y al final se me ha revelado el ser. Eso nomás era. No importa que no sea verdad para todos, en fin, pero eso es lo que se ha vivido. Bueno, tienen que tener una intuición del ser, y entonces ahí está Heidegger bien completito. Vean cómo Blackham lo hace en 5 páginas, a veces en 2, en una. Lo vamos a hacer la próxima. Bien, espero sus preguntas, por favor. Alguien tiene que preguntar, no les voy a hacer preguntar yo, si no vamos a quedar ahí. Ha sido muy denso, mi mente está llena, pero no quiero meterles más o se podrían confundir. Dice, Adelante, por favor, Christopher.
Buenas tardes, Lick. Creo que no acabo de entender cuál es esa cura que propone Heidegger. O sea, ¿está proponiendo una cura o solo es una definición, un concepto? A ver, vamos a hacerlo. La cura es una palabra prestada, ¿ya? Una palabra que no debería existir. Vamos a seguir bajando. La cura es un manierismo de Heidegger, una manía, ¿ya? La cura cambia la palabra Christopher por cuidado, preocupación, el preserse. Lo que apenas logra Heidegger decir, no olviden que la definición de la cura que he hallado la he leído después de que trabaja tanto la cura es la esencia del ser del mundo. Heidegger quiere leer el ser del humano. ¿Para qué? Para darle peso a su ismo. Con la esencia del ser humano le da peso a su intuicionismo. Por lo tanto, no es correcto, Christopher. Perdón. Y a mí me gusta siempre corregir no las respuestas, sino también las preguntas. ¿Correcto? Tiene que entender que hemos hecho lo posible por encontrar una definición de cura. Pero luego, si cambiamos la cura por cuidado, como hacen la mayoría de los autores, leemos que simplemente es una preocupación. Curarse de es preocuparse de. Curarse de es cuidarse de. Lo que hacen los seres vivos, ¿ya? Una piedra no se cura, simplemente está botada ahí. Aquí está en el otro parágrafo el famoso texto en latín de la vieja fábula, la cura. Cura cum fluviabum transviseret, videt cretosum lutum, etcétera. Qué lindo el latín. Es la tradición. Una vez llegó cura a un río y vio terrores de arcilla, cavilando, cogió un trozo y empezó a modelarlo. Y entonces es un texto romántico alemán que habla pero de la mitología griega, porque saben que el romanticismo y mitología griega están muy, muy emparentados. Y también con mitología medieval, ¿no? Y entonces ahí se anuncia una idea de que la cura es preocuparse por el mundo, preocuparse por vivir en el mundo. Y así la cura es la esencia del ser humano. Si a Christopher le molesta o lo confunde el término cura, bueno, pues piense en un slang, ¿no? Lea este parágrafo, le va a ayudar mucho. De ahí viene la cura. Pero para el resto, definitivamente sustituyan la palabra cura por el famoso cuidado. El cuidado. Un término que trata de no decir interés, instinto, porque entonces entregaría todo Heidegger a la biología, a la psicología. Los psicólogos saben que todo hombre está caracterizado por un interés, por una motivación, psicología de la motivación, por un comportamiento, porque la voluntad no se ve, el comportamiento se ve. Si llamemos mejor al interés, eso que está ahí adentrito, lo llamaremos pues comportamiento o condicionamiento. Entonces Heidegger es astuto y hace honor a su esencia eh, genética alemana, ¿no? Poner un texto alemán que está ahí escrito en latín, pero que está parte de la vieja fábula. La sorgue también se la mantiene a la cura sin traducir. Sorgue, cura, sorgue, cura. La cura no es curarse de algo en sentido médico, ¿no? No, 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 no. No es sentido de enfermedad, es curarse. Tiene un sentido de descubrir algo. Es como redimirse, iluminarse. Pero también Heidegger amplía que la cura es la vida del hombre.
preocuparse, cuidarse, hacer cosas para caer en lo inauténtico o lo auténtico. Es una de las prosas más exquisitas como literatura clásica, pero que no podemos nosotros dejarla pasar simplemente así, sino, además de decir que es maravillosa, es también confusa, ¿correcto? Ahí está. Entonces les recomiendo esa lectura aquí les recomiendo a todos ustedes, ya pueden empezar a leer, y como no me hacen sus preguntas, no entiendo esto, no entiendo lo otro, bueno, entonces yo supongo que han entendido. Entonces agradezco mucho a Christopher que diga, no entiendo esto, pero ahora sabe que tiene que entender, ¿no? Curarse de algo es autentificarse con algo, con esta vida, llegar a la vida auténtica, en el fondo. Pero también curarse de algo es torgue, cuidarse de las preocupaciones cotidianas, cuidarse de pagar el teléfono, curarse de pagar los servicios, cuidarse de ganarse la vida, pero también cuidarse de realizarse filosóficamente. La realización filosóficamente es intuir la verdad, que un hombre tiene que hacerlo por lo menos una vez en su vida, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Fíjense, falta más de 100 páginas para terminar. Imagínense la temporalidad, realmente la prosa que al final yo he botado el libro, ¿no? Lo he insultado a Heidegger en mi mente, es terrible. Y al final nadie me ha dicho, mira, no tienes por qué leerlo todo. Los buenos filósofos saben que no se ha leído. Heidegger confesó que no había leído de Sartre más de 20 páginas y un ojeo del libro. Siendo parte de su rebaño. Muy mal, ¿no? Lo ha escrito Gadamer. Solo saben que Heidegger no ha pasado más de 20 páginas del libro porque le molestaba que usted, alguien tan cerca de él, y que lo esté desambiguando para llevar a ser un existencialista lato. En Sartre no hay ni por si acaso la idea tenemos que buscar el ser. Tonterías, el ser es ya definitivamente absurdo hasta el resto de los días de la última persona humana en este mundo. No, Heidegger, yo soy elegante, yo soy clásico. En fin, disputas que ocurren luego. Bien, entonces, miren, vamos a terminar la próxima clase y es la clase en la que ya vamos a preparar nuestro examen para anunciar, para terminar nuestro semestre con gloria y con calma, ¿no? Tenía una pretensión, como va a haber elecciones en la carrera de filosofía, permítame anunciar, me han pedido una de las postulantes, la doctora Silvia de Alarcón, va a referirse a ustedes para anunciar su programa. Espérenme un segundo para ver si ella va a ingresar o no en este momento. Un segundo.